clases de bienestar integral y la línea de recreación y deporte, damos inicio esta 13ª clase. Espero que la disfruten y cedo la palabra al profesor José Manuel Restrepo. Buenas tardes muchachos, espero que hayan tenido una excelente semana, un excelente día. Como lo estábamos hablando antes de iniciar la grabación, la clase va a ser un poco densa porque hay muchos temas, algunos chiquitos, algunos importantes, pero son temas muy simples, ¿vale? Que nos pueden sin embargo ayudar muchísimo a todos los niveles, desde el que tiene 100 puntos de Elo hasta el que tiene 3000 puntos de Elo, o si tienen 4000 puntos de Elo como yo. A todos nos sirven porque siempre, en todas las partidas, vamos a verlos. Y desde los principiantes hasta los grandes supermaestros del ajedrez los han utilizado. ¿Vale? Entonces, considero que no podemos avanzar en el ajedrez sin este tipo de principios. Vamos a dividir la clase en los principios, que se dividen a su vez en tres, que son los principios de la apertura, los cuales ya hemos hablado en clases anteriores, los principios de medio juego y los principios de final. Esos principios son bases. Por cierto, hola Karen y hola Fernando de nuevo. Bienvenidos sean a la clase. Luego veremos agentes tácticos. Es decir, vamos a ver algunas posiciones, algunos conceptos que en todas las partidas se van a ver, en todas. No hay partida en la cual no aparezcan. Y luego de los agentes tácticos vamos a ver los agentes estratégicos, lo que hablamos en la clase de medio juego, los planes. ¿Y cómo puedo ver esos planes? Pues con estos principios, estas basecitas estratégicas. ¿Vale? Como recomendaciones, lo he dicho por el grupo, lo he dicho en clase y lo vuelvo a decir acá. Yo les recomiendo jugar partidas de 30 minutos, apenas están iniciando. Eh, Igualmente se van a dar cuenta de que van a terminar las partidas. Cuando vean que la mayoría de partidas las terminan antes de los 10 minutos, pásense a los 10 minutos. Y manténganse en los 10 minutos mientras que aprenden todo este tipo de conceptos, todo este tipo de bases y mientras las van mecanizando. Con eso, más adelante, en partidas de 3 de 2 minutos, va a ser muy sencillo para ustedes, casi que instintivamente van a verlos, van a reconocerlos al toque. Entonces, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia? Por cierto, hola Sebastián. Hola, buenas ¿No? tardes. ¿Nadie tiene preguntas? ¿Dudas, inquietudes? ¿Usted me escucha bien? Sí, señor. Pues no creo que ninguna. Bueno, tal parece que no hay dudas. Entonces, ¿todos acá han estado en las clases anteriores o las han visto? Eh, no, pues yo no, profe. Tú sabes que esto es. Yo llevo como tres encuentros, cuatro. Ok, perfecto. ¿Angel no ha podido estar en ninguna? Sebastián está en dos. Ok, entonces, Cristian en dos. Ok, vale. Entonces aquí ya puse la música. Y entonces iniciemos con la clase. Porfa, muchachos, intenten contestar. Yo sé que a veces es tedioso, pero no quiero ser
Típico docente que lanza preguntas al aire, que nunca van a tener respuesta. Entonces, Lady, ¿me podrías decir un principio de la apertura? Una de las bases de la apertura, de lo que queremos buscar en la apertura. El ganar el centro. Muy bien. Solunita. Muy bien. Gracias, Lady. Hola, Joan. Llegas en buen momento. Joan, ¿me podrías decir, aparte de dominar el centro, qué otra apertura, qué otro principio de la apertura? Son tres. Uno es el dominio del centro. Otro. ¿O me está preguntando a mí Sí, los tres principios de la apertura? solo uno. Solo uno. Solo uno. Pues lo que siempre pues deben aprender los principiantes es el desarrollo de las piezas menores. Desarrolle las piezas menores. Excelente. Y ahora, Angelo Sebastián, por favor díganme en el último. Control del centro, desarrollo de piezas menores. Y hay otro que eh, tiene dos definiciones. Supongamos, dominamos el centro, desarrollamos las piezas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer a continuación? La seguridad del rey. Excelente, Johan. Buscar la seguridad del rey. Normalmente se dice el enroque, pero es mejor decir la seguridad del rey, porque a veces el rey, si se enroca, queda inseguro. A veces tener el rey en el centro es mejor. En algunas partidas se han visto. Pero bueno, es evaluar la posición del rey y ver dónde está más seguro. Si me conviene enrocarme largo, enrocarme corto o no enrocarme. ¿Vale? Como consejo, el rey para principiantes en el centro no está bien, porque va a ser muy fácil atacarlo. ¿Vale? Entonces, esos son los principios de la apertura o las bases que tenemos que tener siempre presentes en la apertura. Pero, ¿qué pasa cuando se acaba la apertura? ¿Qué debemos buscar en el medio juego? ¿Alguien tiene alguna idea? La protección de todas las fichas mientras juegan y desarrolla las jugadas. Bien, tener defensa, tener las fichas activas, podemos decirlo, que mis piezas se puedan mover, que no sean fácilmente atacables, no tener piezas sueltas, a menos de que no sean atacables. Pero en general se recomienda no tener piezas sueltas. Es decir, no mandar un caballito solo a que luche contra el mundo, porque si no me lo pueden atacar, o llegar en un momento en el que me hacen un ataque doble, que lo vamos a ver más adelante en los principios tácticos. Entonces, buscamos la actividad de piezas. ¿Qué otra cosa debemos ver o buscar en el medio juego? Dale, Johan. Se debe crear un plan Excelente. de juego. ¿Cómo se va a desarrollar el tipo de posición? Si cerrada, cómo se van a dar pues, la estructura de peones, ¿no? También tenemos que Excelente. tener en cuenta. Buscar un plan. Normalmente, tener un mal plan es mucho mejor que no tener ningún plan. Apréndanse en eso. Siempre tenemos que actuar bajo un plan. ¿Cuál es la finalidad del plan en el ajedrez? Fácil, hacer jaque mate. Y que no me lo hagan a mí. Esa es la finalidad. Ahora, ¿cómo llegamos a ese jaque mate? Bueno, hay distintas formas. La primera es buscar, digamos, quitarle tantas piezas al rival como sea posible y después más tranquilos hacerle jaque mate. Puede ser un plan. Ahora, ¿cómo llegamos a quitarle todas las piezas?
Yo necesito activar mis piezas, evitar que mi rival pueda utilizar todas sus piezas para que yo cuente con una ventaja. Es decir, si mi rival tiene una torre en una esquinita, encerrada por un caballo, yo lo último que quiero hacer es permitirle a mi rival quitar ese caballo, porque entonces la torre ya está jugando. Entonces, si las piezas que tiene mi rival están siendo atacadas, es una muy buena forma de evitar que mi rival desarrolle juego. Ayer vimos la apertura escocesa, en la cual uno sacrifica 1 o 2 peones, depende de la variante, precisamente para lograr ganar en desarrollo. Ganamos mucho desarrollo y las piezas que vaya a desarrollar más adelante mi desarrolle todas sus piezas. Y si mi rival no desarrolla todas las piezas, está jugando desventaja numérica. ¿Mm? Profe, Porque se te cortó. imaginen, dime, Se te cortó la llamada. uy, ¿en qué se cortó? ¿En qué parte se cortó? ¿En qué parte Mm, se cortó? Perdón. me parece, cuando estabas hablando en el desarrollo del centro, estabas hablando de la apertura que vimos ayer, del que se sacrificaba una o dos peones dependiendo de la variante y ahí se cortó. Ok, para ganar en desarrollo. Sacrificamos unos peones para poder desarrollar rápidamente nuestras piezas y que nuestro rival pierda esos tiempos de desarrollo. Y cuando él más adelante quiera empezar a desarrollar su juego, no le va a ser tan fácil porque pieza que él vaya a desarrollar, pieza que vamos a presionar con nuestras piezas ya desarrolladas. Con eso, primero las piezas de él siempre van a intentar estar lo más cerquita posible para no abrir huecos en la posición. Y eso nos da una ventaja y es que nuestro rival va a tener piezas que no están desarrolladas, por lo tanto no juegan. Entonces va a jugar con piezas de menos. Es algo así como si nuestro rival estuviéramos contando plata, para que se haga más fácil entender. Y yo digo, tengo, no sé, 1.000 pesos en el bolsillo. Y, y un amigo dice, no, yo tengo 7 millones de pesos. Ah, genial, bueno, vamos y nos tomamos un café. Uy, no puedo porque esos 7 millones de pesos yo no los puedo tocar hasta dentro de 10 años, por ejemplo. Entonces, realmente no tiene dinero, no puede disponer de él. Lo mismo pasa con el desarrollo de piezas. No importa si tienes una dama de más, 3 piezas de más, si no las estás usando, si tus piezas no están bien ubicadas, si no son activas, estás jugando con pieza de menos. ¿Queda eso claro? Sí, señor. Ok, en el momento en el que tengan alguna pregunta, no duden en interrumpirme para preguntar tranquilos. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, aparte del plan, la actividad de piezas, es la protección del rey. La protección del rey no es que, listo, ya me enroqué, ya mi rey está seguro y yo voy a lanzar un ataque brutal. Porque hay combinaciones que pueden destruir ese enroque. Hay sacrificios de pieza que pueden destruir ese enroque. Y si mi rey está inseguro, mi partida ya la tengo perdida. ¿Vale? Porque el juego no se define por quién tiene más piezas, sino por quién hace el jaque mate. Si yo solo con la reina y el alfil logro dar el mate, no importa si mi rival se quedó con el resto de piezas. No importa, mi rival puede tener 3 damas, pero si ninguna puede evitar el jaque mate, no tiene nada. ¿Vale? Eso es algo muy, muy importante. Entonces, la protección del rey siempre vamos a estar pensando en la protección del rey, en la apertura, en el medio juego y en el final. Claro que esto varía bastante si es, por ejemplo, un final de peones y rey, en el cual
nuestro rey no va a ser atacado, o si es un, digamos, un final de pieza a lado y lado, y peones, en el cual pues mi rey sí puede ser atacado. Entonces necesito buscar también casillas donde no se pueda atacar mi rey. Y ahora, un principio del medio juego que es importantísimo. Incluso han habido grandes ajedrecistas que dicen que es la base del juego. Y es el ataque doble. ¿Qué es el ataque doble? Bueno, es un ataque doble. Es un ataque donde atacamos dos piezas, dos debilidades o dos puntos. Es muy importante porque obligamos a nuestro rival a decidir qué hacer. A ver, un ataque doble muy común es con la dama. Atacamos por la diagonal una pieza y por la columna otra. ¿Vale? Con el caballo es muy común que se vean ataques dobles con el caballo. Es una de sus ventajas. Puede atacar varias piezas alejadas entre ellas y que no es fácil protegerse entre sí. ¿Vale? Entonces el ataque doble es importantísimo. Porque perfectamente podemos ganar pieza, ganar partida o amenazar un mate y obligar a desproteger el otro punto. ¿Vale? Luego vamos a los principios de los finales. Que esto es muy importante, porque puede que hagas la apertura, llegues al medio juego y tienes pieza de más, pero no sabes cómo moverte y te coronan en dama. Y entonces terminas perdiendo. Entonces, el primer consejo o principio de los finales es, ¿alguno sabe algún principio del final? ¿Qué es importante que necesitamos en un final? No. Ok. Lo primero que necesitamos saber en un final es qué tipo de final estamos jugando. ¿Es un final con piezas? Es decir, hay un caballo, hay una torre, hay alfiles, hay una dama, hay dos damas. ¿Qué tipo de final? O si es un final solo de peones. ¿Qué tipo de final estoy jugando? ¿Vale? Luego de haber visto qué tipo de final estamos jugando, lo mejor es intentar centralizar el rey. Buscar que el rey esté en el centro para que pueda ir a uno o a otro lado y para que tape el acceso del rey rival. Es algo que se puede intentar o que es bueno intentar. Claro que como todo en el ajedrez tiene sus excepciones. Una de ellas, que yo tenga un peón lateral, peones digamos de la columna de la torre, de cualquier torre, pasado. Es decir, que no hay ninguna pieza ni peón enfrente. Así que puede seguir avanzando. Entonces ahí yo puedo pensar, bueno, entonces mi rey al centro no, lo llevo a proteger el peón y empiezo a avanzar ese peón para que no me lo puedan comer, si es un final solo de peones. Podemos incluso buscar un subwang, que es esa palabra tan rara que ni siquiera sé pronunciar. Es una posición en la que no hay una buena jugada. Es decir, todas las jugadas legales son malas, son pésimas. Perdemos pieza, perdemos peón, nos coronan o coronamos. Este concepto es muy importante, lo vamos a ver más adelante en la clase de estrategia. Hasta el momento, ¿todo se ha entendido? Sí, señor. Por cierto, buenas tardes, Darío. Dairo. Hola, buenas tardes. Entonces, ya que los principios o bases de cada una de las partes del ajedrez
quedaron claras. Iniciemos ahora sí un poco más calmados sobre lo que es la táctica. Les propongo algo. Bueno, son dos cosas. La primera, entro a retar a un jugador random en la plataforma de chess.com, donde iría explicando las partes de la táctica para que se vea más claramente, para que tengan un ejemplo claro de qué es lo que estoy hablando, porque digamos puede que sean igual de imaginativos que yo, que tengo la imaginación de un zapato viejo. Entonces puede ser mejor que vean la partida mientras se va comentando, o la otra, hacer lo mismo que en la clase de ayer. Las personas de esta clase que quieran eh, entrar a jugar una partida conmigo mientras que vamos hablando sobre la partida, eh, como quieran. Si es con externos, para que vean cómo juegan otras personas de otros países, de otros mundos y de otros universos, o si quieren ustedes mismos para tener la oportunidad tanto de jugar como de explicar sus planes y ver en qué aciertan, en qué fallan, en qué acierto y en qué fallo. Que ayer fue muy común que me dijeron, pero aquí tenías esta jugada, y yo, pues sí, pero es que eh, al estar explicando uno se distrae un poco y a veces se le pasan algunas jugadas que son buenas o son las mejores. Externos, dijo Tomás. ¿Voces Opino a lo favor, mismo. en contra? Ok, llevan dos personas que dicen que externos. Listo, con gente de otros universos. Perfecto. Entonces, creo que externos, listo. Entonces vamos con externos. Vamos a compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla, muchachos? Sí, Señor. profe. Ok, por favor mantengan los micrófonos abiertos. Sé que puede llegar a ser molesto, pero necesito que haya una retroalimentación para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó hace poco, que se corta la llamada y yo no me doy cuenta y sigo hablando como un loro. ¿Listo? Listo. Por favor, me prende los micrófonos. Hagámosle caso al profesor. Voy a jugar a 30 minutos para tener el tiempo suficiente de ir explicando cuáles son mis planes, qué es lo que quiero hacer. Probablemente me toque con negras, creo. Mm, Vamos a buscar. Qué raro, casi siempre es al momentico. Debe ser tu internet. Sí, puede que mi internet esté un poco mal. Te dicen aquí, no hay jugadores de 4000 de Elo. Listo. Sí, es que también eso era lo complicado, que no hay jugadores de mi nivel, obviamente. Empezamos con un... ¿Con un qué? Hola. Le cayó al profe. Ya le acabo de escribir. Se le fue el internet al profesor. Ok, aquí parece... ¿Me escuchan? Sí, pero ahorita se te fue el internet. Ok, aquí me parece que lo que quiero hacer es un sistema call, ¿vale? Entonces yo se lo voy a permitir. Probablemente va a sacar su caballo a F3.
y ahí yo sabría que sí va hacia el sistema call. ¿Esa bandera ustedes saben de dónde es? De India. India, sí. De India, ok. Aquí uno Nunca también fui aprende. bueno en geografía. Entonces yo creo que va a jugar un sistema call. Por ahora el orden simétrico es, es lo que me parece que puede ser buena. Bueno, aquí hay hay una pequeña cosilla, y es que, si vemos bien, tiene una estructura interesante de peones. Tal vez si quiera hacer un sistema call. Y yo tengo varias opciones. Puedo sacar el caballo, puedo desarrollar cualquiera de los dos caballos, puedo romper, que es una de las cosas que uno tiene que ir buscando, pero por ahora voy a poner el caballo. Voy a poner este caballo porque creo que su siguiente movimiento podría ser venir con el alfil a clavarlo. Además, no sé, no lo quiero dejar en teoría, y parece que él tampoco quiere seguir la teoría. Ok, ¿qué busca ese peón? Ese peón es raro. Normalmente yo no aconsejo sacar peones laterales en la apertura, a menos de que haya una clara intención de llevar un alfil haciendo jaques, porque es un tiempo que perdemos. Y es un tiempo que yo voy a aprovechar para ir desarrollando mi otro caballo. Vale, ¿tienen alguna pregunta de hasta dónde va la partida? Porque parece que mi contrincante piensa un poquito más lento que yo. Tal vez jugar un gambito de dama con negras, podría ser. Ofrecerle el gambito para romper. Estaba pensando en en intentar romper. Y no sé si romper o fianchetar mi alfil blanco para luego de romper tener esa diagonal. Vamos a hacer esa. Yo creo que es una mala jugada, pero puede que me dé algunas ideas para más adelante. Aquí por ahora seguimos en apertura. Ninguno ha desarrollado todas sus piezas, ninguno ha roto en el centro, ninguno ha puesto seguro a su rey. Principalmente porque creo que no hay necesidad en el momento, no hay ninguna pieza que pueda atacar fácilmente al rey. Ahora, aunque la posición llegue a ser un poco simétrica en la estructura de peones de H a D, cambia notablemente de A a C. Además de mis dos piezas que ya están desarrolladas y controlando algunos puntos interesantes. ¿Se acuerdan lo que yo les decía sobre mover un caballo al, a la esquina, a una lateral? Un caballo en una lateral, a menos de que esté cumpliendo un papel importante, no es un caballo, sino es solo un ayo. Solo hace la mitad de las cosas que debería hacer. Ahora, puede que se enroque. Y ante enroque. Si no se enroca. No se enroca. Bueno, aquí ya podemos ver debilidades. Estas son debilidades relativas. ¿Qué debilidades hay en la posición? ¿Alguno las ve? El peón ese que acabo de mover, el de B, que se puede Esos, atacar. esos peones están muy débiles, pero hay un peón o sea, todos esos peones son débiles. Así que yo lo que quiero hacer es directamente ir a romper ahí.
quiero romperle esa estructura de peones, primero para que no lo siga avanzando, segundo porque no ha desarrollado ninguna pieza y no quiero que lo haga. Quiero que sus piezas estén tan mal posicionadas como pueda dejarlas. Y él pone el alfil. Es entendible porque ahora sí capturo, él captura y la diagonal del alfil queda muy bien hecha. Entonces me voy a enrocar, probablemente lo que haga sea tomar o subir el peón o desarrollar el caballo o incluso venir, no, la dama no me parece que esté haciendo nada, así que se enroca. Vale, ahora hay una pieza mía que es muy mala, bueno, hay varias piezas que son muy malas, así que tengo que ir mejorándolas. Voy a mejorar mi alfil, porque ese alfil ahí no está haciendo nada, ese caballo está protegido por el otro caballo. Así que vamos a mejorar ese y yo creo que la siguiente podría ser fianchetar el otro alfil. Depende de lo que él haga. Para que ya mis dos alfiles estén muy buenos. Y cuando él tome, yo pueda avanzar el peón y ya tenga mis dos alfiles mirando directamente hacia el enroque de él. Que por ejemplo, si dividimos eh, la, la, la pantalla en dos, en el flanco de rey y flanco de dama, él corre el rey probablemente para darle esa casilla al caballo y luego venir con caballo F3 y puede que incluso venir aquí a E3. Si yo tomo, él toma con peón, yo puedo capturar con alfil y no estaría consiguiendo casi nada, a menos de que avance el otro peón de F4, haciendo retroceder a mi caballo, a mi alfil y luego el avance el alfil. O sea, avanza el peón que le está quitando la diagonal al alfil. Es una idea interesante, pero necesita muchísimos tiempos para llegar ahí. Así que aprovechando, vamos a volver a atacar. Y ya ahora sí estamos amenazando en tomar ese peón. Además de que ahora tenemos otra diagonal abierta para nuestro alfil blanco, que en cualquier momento puede mejorarse. Sí, parece que no le importa nada de la vida y lo va a hacer. Así que veamos, puedo fianchetar mi alfil. Puedo incluso hacer batería aquí. Puedo hacer batería de alfil y dama para poder capturar ese peón y venir a romperle ese enroque. Y aquí él debilita por sí mismo la estructura, así que también vamos a poner un alfil mirando fuertemente hacia el rey. Y ahora esperemos a ver qué hace. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No. Bueno, aquí hay un concepto importante de la táctica que son los rayos X, ¿vale? Es decir, cuando una pieza está mirando a otra a través de una pieza amiga o enemiga. En este caso, mi alfil blanco está mirando directamente al rey. Es decir, que si quito el peón de D5, queda en jaque. Y es un jaque que solo se puede defender de una forma en este momento, que es adelantando el peón. Porque de otra forma, digamos, si pone el alfil blanco, pues me como el alfil gratis porque vuelvo a hacer jaque. Entonces, ahí están los rayos X. Lo van a ver mucho en videos, en videos explicativos. Vemos lo que son las piezas inactivas. Digamos, la torre que él tiene en A1 es muy débil. Esa torre no está haciendo nada.
mueve el caballo. Y ante esa, ¿qué podemos hacer? Tengo algunas locuras. Tengo algunas locuras que quisiera hacer. Porque en este momento puedo elegir distintas formas de jugar. Puedo tomar el peón de D4. Puedo adelantar el peón de E5 a Ahí hay una E4. trampa. Creo que ahí hay una trampa. Si avanzas Diga. el peón de C5, lo avanzas y sigamos él come el peón, puedes hacer peón negro, ¿sí? Y das un descubierto y capturas con el peón de, de- Sí, con el peón que queda puedo tomar el alfil. Pero aquí va la pregunta, ¿qué pasa si no toma? Si no toma y retira digamos, el alfil a C2 defendiendo su peón. Si tomo ese peón, toma y ya su alfil blanco tiene otra diagonal. Eso es lo que no me termina de cuadrar. pues ganas espacio, ¿no? Gano espacio, pero llevando las piezas de él, o sea, dándole espacio en donde está mi rey. Y eso es lo que no me termina de convencer. No sabría qué puedo hacer. Porque sí, a ver, subo peón, él quita. Y aquí pues puedo a ver qué hago. Podría no capturar ese peón, sino capturar el otro. Pero él puede tomar perfectamente con peón. No, no, sería malísimo capturar con peón. Puede tomar incluso con caballo. Y le estoy dando un buen contrajuego que no quiero hacer. Voy a venir con esta. No quiero jugar al truco, porque ¿qué pasa si no funciona el truco? Aquí lo que estoy haciendo es ese alfil de él, el blanco, va a ser toda la partida muy mal. Porque va a estar encerrado. O sea, como lo ven, ese alfil blanco no tiene a dónde moverse. No tiene Pero, un solo pero, lugar a dónde moverse. pero el blanco también está, tu alfil blanco también está así. Pues porque traerlo ahí. Pero mi alfil sí puede moverse y atacar. Aquí estoy clavando ese caballo. Así que ese caballo no me va a molestar a menos de que primero quite la torre. Y ahora, esto es lo que se denomina una partida cerrada. Es decir, no es fácil. Eh, no hay diagonales abiertas. No es fácil para las torres acceder a la posición del otro. Los que mayor movilidad tienen son, por ejemplo, el caballo de él, que tiene movilidad. Mi caballo también tiene bastante movilidad. Y si llevo mi torre al centro, defendiendo una vez más ese peón, que puede ser desviado por el otro peón o atacado por el caballo. ¿Y aquí qué hago? ¿Se acuerdan lo que les comentaba de los puntos de contacto? Ahora, recuerden que el caballo de E2 no puede capturar ese peón. ¿Vale? Entonces, para no perder pieza, lo que puede hacer es simplemente tomar con peón. Pero aquí viene algo importante. ¿Alguien se da cuenta por qué no es bueno tomar ese peón? Le bloquea la diagonal al alfil negro de él. Primero le bloquea la diagonal, pero hay un ataque doble. ¿Lo pueden ver?
Ah, ya lo vi. Pues come el Sí, caballo. sí. Y dale. Como el caballo tiene que tomar con dama o quitar la dama. Toma con dama y aquí yo puedo tomar el alfil con la dama. Y aquí yo ya llevo una pieza de más. Y posición muy buena. Muy sencillo para mí es ahora llegar a molestar. Primero los peones indefensos, ese alfil negro que no tiene a dónde irse fácilmente. Puede incluso venir con una torre, pero pierde el alfil. Pero también hay que tener en cuenta que todas las jugadas son buenas o son malas. O un poco de ambas. O sea, normalmente las jugadas van a ser no buenas ni malas, sino intermedias. Porque ahora esa columna queda libre y mi reina no tiene casi casillas a dónde irse. Porque el peón de B3 está defendido, el peón de A3 es inaccesible para mi dama, el caballo está defendido y las dos torres se protegen entre sí. Ahora lo único que está atacado es el alfil, que puede ser defendido con torre. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo primero que voy a hacer es activar piezas. ¿Cómo la activo? Voy a venir con mi torre, con mi hermosa torre acá. Y creo que me digan cuál es el plan con esa torre. ¿Por qué la moví? Para poder mover el caballo de... El caballo Exacto, que se ese mete. caballo está muerto. Ese caballo no está haciendo nada, no está protegiendo nada. Solo el otro caballo que no puede ser atacado y me está amenazando mi dama. Lo que les decía, aquí mi dama está encerrada. Lo único que puedo hacer aquí es venir y ofrecerle el intercambio de damas. Ya que su alfil choca con su propio peón. Voy a tener un peón pasado y voy a tener mayor actividad con las piezas que tengo. Aquí pues creo que debería tomar, porque si se va a cualquier lugar puedo tomar ese caballo. No tiene jugadas intermedias que son los jaques. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer? No creo que me regale la dama. Voy a dejar el premo por si acepta el intercambio. Y ahora es más fácil incluso para mí mover mi caballito. Quita, quita la dama y la pone en una posición muy pasiva. Pero muy pasiva. Así que como veo que sus piezas están tan arrinconadas y que esa torre no tiene ninguna forma de escapar, voy a cambiarle para ganar esa diagonal. Esa columna, perdón. Aquí pues tiene que tomar, no creo que quiera poner la dama enfrente. No quiero que poner el caballo, pero tomo dama y a la siguiente me como el caballo. Entonces sería fea. Así que creo que lo mejor es que tome. Considero que sería lo mejor. Y aquí donde ven, si él toma y yo tomo, sus piezas no tienen ninguna movilidad. Ese caballo no se puede ir porque me como la dama. La torre que quedaría en B1 está totalmente aislada, no tiene ninguna buenas casillas para irse. El alfil choca con sus propios peones, mientras que mis piezas, mis caballos tienen una muy buena movilidad. Mi alfil negro domina muchas casillas importantes. Así que vamos a ver. Y pues también voy a seguir con mi plan de llevar el caballo al flanco de rey y empezar a atacar ahí. Porque donde está mi caballo de D7 no está haciendo nada.
Ok, él no toma. Aunque yo sé que quiero cambiar esa torre, tengo que pararme a pensar. ¿Por qué movió ahí el peón? ¿Qué quiere hacer con eso? ¿Qué pasa si yo tomo y él toma con torre, por ejemplo? En ese caso, ¿qué hago? Llevar mi caballo ya, pero él tendría una entrada con la torre en C6. Así que tengo que pensar qué es lo que realmente quiero hacer. ¿Ese plan me funciona todavía o ya no me funciona? ¿Hay otros mejores planes? ¿Qué puedo hacer? ¿Ustedes qué piensan que debería hacer? Porque, por ejemplo, puedo venir acá, por ejemplo, tomar. Se me ocurre esto, puede tomar de alfil, de torre o de dama, como prefiera, pero si toma de alfil me como la torre. Así que come de torre, lo cual digamos que era lo más sensato. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir con mi plan. Ahora puede atacarme la dama, pero mi dama siempre tiene la, la diagonal blanca para huir. Atacarla, digamos, subiendo la torre. Tengo también que tener cuidado con mi dama porque mi dama solo está protegida por un peón. Y a mí no me gustaría cambiar la dama por un caballo, por un alfil o incluso por una torre. Aunque tenga ventaja, prefiero mantener la ventaja. Y fue lo que hizo, venir a atacarme. Que digamos que era lo mejorcito que podía hacer. Ahora, bueno, venirme acá porque si me venía a B5 avanzaba ese peón protegido por la dama. Y igualmente me hubiera tocado devolverme hasta acá. Ahora él puede, por ejemplo, venir a atacar ese alfil con la torre, siguiendo con la torre y clavando mi peoncito. O puede aprovechar para mover ese caballo, pero ese caballo no tiene casillas a donde moverse que sean buenas. ¿Qué piensan que debería hacer aquí él? Hola. Pues acá simplemente es simplificar, ¿no? Después de todo hay ventaja de material. Sí, aquí podría simplificar, pero hay un motivo que quiero ver cómo lo puedo aprovechar porque es muy interesante. Y es la poderosísima casilla F2 para un caballo. Esa casilla es muy fuerte para un caballo, porque estaría haciendo un doble a rey y dama. Lo que pasa es que ahora, si llevo mi caballo directamente, puede que ni siquiera. Voy a venir con el caballo acá, así como el que no se da cuenta. A ver, lo ideal es que si él toma, puedo capturar con caballo, apuntando directamente a ese punto y él tendría que cambiar caballos. ¿Y qué hacer ahí? O puedo capturar con peón, pero entonces le abro la diagonal a ese alfil.
Mm, interesante. ¿Qué podría interesarme hacer acá? O puede que avance. Si avance es genial para mí. A ver, vamos a ver qué hace. Ay, Dios mío, piensa demasiado. Y no quiero que ustedes se duerman. Ya por ahí hay alguien roncando. Bueno, entonces, rayos X es cuando nosotros miramos al rey a través de una pieza amiga o enemiga. Clavar una pieza es como se vio acá. Ese caballo no se puede ir, está clavado, porque si se va, yo tomo una pieza, ¿vale? Aquí técnicamente sí se puede ir porque aunque yo tome el recaptura y es un intercambio de damas. Pero si estuviera el rey, ese caballo es imposible moverlo, porque el rey quedaría en jaque. Y es algo muy táctico, siempre van a ver que se pone una pieza de menor valor enfrente de una pieza de mayor valor, o diagonal, y podemos atacarlo. Vamos a ver si ya movió, no ha movido. Ah, sí, ok. Entonces, como tomo, yo creo que lo que voy a hacer es tomar con caballo o con peón. ¿Ustedes qué me aconsejan? Con caballo que está obligado Que a tome cambiar. con caballo. Ok, vamos a hacer. Que conste que yo no quería porque le abro la diagonal del alfil. Pero también es cierto que se le queda una debilidad muy fea ahí. Y ese peón no es fácil de atacar. Además de que su rey ya está muy desprotegido. Así que aquí ya estamos simplificando la posición. Simplificar qué es que cuando tenemos mayoría de piezas, intentamos cambiarlas para que, salud, para que sea Tenía el micrófono prendido, más perdón. tranquila, para que se note mucho más nuestra ventaja. Porque si cambiamos una por una todas las piezas, vamos a tener una pieza más, que no es lo ideal. Pero pues podríamos hacerlo. Ahora, si avanza ese peón, podría estar pensando en alfil E5, pero también es cierto que tiene la intermedia tomar con torre, tomo la torre con el caballo y él toma con el alfil, mi alfil. Y no me gusta tanto esa posición, o sí me gusta. Ok, inicia a llevar el rey al centro, porque se da cuenta de que su rey es muy malo. ¿Qué puedo hacer? ¿Ustedes qué piensan que podría hacer? Hay un motivo táctico interesante acá. Atacar la torre y luego atacar el peón con el caballo. Atacarlo desde ahí, prefiero llevar la reina hacia casillas mucho más interesantes. Mientras que ataco, o sea que gano un tiempo sobre la torre. Porque ahora puede hacer varias cosas, por ejemplo, proteger la torre, digamos, con la dama. Pero entonces yo tendría un jaque atacando al alfil, al rey, que obviamente el alfil estaría protegido por la dama. Y se da cuenta de eso y la protege en una muy buena casilla, que es la casilla en la que evita ese jaque doble, que es muy interesante, pero mantiene la torre ahí. Así que ahora sí vamos a atacar esa torre con el caballo. Además de que probablemente lo que quiere hacer es llevar la torre a C,
C4 o a C3. Si la lleva a C3, mi caballo puede saltar atacándola de nuevo y amenazando ese jaque doble, si la torre se llega a quitar. Entonces vamos a ver qué hace. Tenemos siempre que estar pensando, bueno, ¿qué voy a hacer si hace esto? ¿Qué voy a hacer si no hace esto? Por ejemplo, aquí una pésima jugada sería torre C8, pero la puede hacer. Si la hace, pues tomo con torre, y esa torre está amenazando a la dama. No puede ser capturada porque mi caballo estaría protegiendo la torre. Ahora, tengo que pensar en una jugada que acabo de ver, y es qué pasa si toma el alfil con torre. ¿Mm? Esa es una jugada muy buena, ya que si capturo con... no, porque si capturo con torre, él no tiene ese jaque, porque pues me lo como. Ahora, lleva al peón hacia el otro lado. Ahora tengo un jaque directo con la dama, haciendo que se devuelva ese rey, o puedo capturar esa torre. Si captura esa torre, no puede capturar con dama, pero puedo amenazar con el peón, pero pues ese peón no está haciendo nada. Incluso podría sacar ese rey a pasear con la jugada B1. Ese rey tiene que avanzar o poner la reina. Entonces creo que todas son buenas jugadas. Aquí mi rival está no muy bien, sinceramente. Así que vamos a hacer lo que se denomina una jugada intermedia. Es decir, voy a venir a hacer un jaque antes de hacer mi jugada, porque ahora obligo a que se vaya ese rey. Y tiene dos casillas. Dime. ¿No hubiera sido mejor comer la torre con el caballo? Es que creo que era mejor porque además de que tenía pieza de más, también tenía calidad de más. Porque si ahora se captura la torre, pues se perdería el caballo, ¿no? ¿Estás seguro de eso? Porque aquí ya mi reina tiene mucho poder. Y se da cuenta. Así que aquí puedo hacer perfectamente jaque. Y a la siguiente me tomo la me como o capturo gratis esa torre. Siempre tenemos que ver qué estoy amenazando, qué puedo amenazar. Y cuando veo una jugada que es buena, ver si hay otra mejor. Creo que es un concepto muy importante en el ajedrez. ¿Por qué? Porque si yo capturaba con el caballo primero, él podía adelantar, aquí rinde porque ya está en una posición totalmente perdida. Pero mira, si aquí yo capturaba directamente, él no podía tomar, obviamente, pero sí podía subir ese peón. Peón que yo tendría que capturar con la dama, perdiendo un tiempo. Habilito su alfil y puede venir con ataques bastante molestos para mí. Entonces preferí primero hacer jaque, 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 obligarlo a, a que me intercambiara damas, para ahí sí tomar esa torre gratis y ya tener un caballo y una torre, eh, y una mayoría de peones, porque creo que tenía un peón de más. Vamos a contar. Bueno, profe, y si antes... No, ya se fue. Bueno, vamos a hacer una de 10 minutos, porque de verdad esa partida se demoró mucho. Y entonces aquí, ¿qué es lo que quiero ver? En la partida anterior vimos un rey muy expuesto, muy fácil de atacar. Un rey sin peones, sin fichas cerca. Vamos otra vez de negras, genial. Y vamos a ver qué hace. Ok, esa apertura se llama Bird, si no estoy mal. O era con el otro peón. Y no me parece que sea la mejor. Entiendo qué es lo que quiere hacer. Venir con un centro fuerte de peones.
probablemente, bueno, tenían también una posibilidad de venir con un peón de dama, que probablemente sea mi siguiente jugada. Él saca el otro caballo. Normalmente la línea teórica, si no estoy mal, es con ese caballo, con el caballo de G1. Venir con esa. Pero pues si no quiere hacerlo, no importa, puede venir acá a mantener un poquito el centro. Él, ok, interesante, evita el avance, abre la diagonal del alfil, pero también desprotege otro lugarcito. Voy a proteger ese porque no me gustan ciertos avances de ese peón. Bueno, del que acaba de mover. Y ahora, ¿será que hago una jugada rara? ¿O será que lo pienso bien? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Podría seguir con el desarrollo normal de las piezas para venir con este. Si avanza un peón, yo sé que lo que quiere es intentar encerrarme. Bueno, encerrarme el alfil, pero no lo hizo. Solo subió el peón del lateral, que les digo, no es lo mejor que se puede hacer a menos de que sea una amenaza directa. Aquí, ¿qué está evitando? Que yo le, que yo le hubiera clavado ese caballo. Pero pues ese caballo ahí realmente no es que me interese. Entonces, vamos a hacerla simple. Vamos a venir a abrir la posición acá. Vamos a romper en el centro rápido. Y él avanza el peón, evitando que yo suba mi peoncito. Pero aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tomo acá? Hola, me impresionó, se la fue otra vez. Sí se le fue. Y se salieron otras personas, güey. Sí, ya se salió. ¿Cómo les ha parecido hasta el momento? Han salido 3 personas, ¿no? Éramos 13. Sí. ¿Qué pasó? Hola muchachos. Ya volviste, se te fue. Sí, me quedé hablando solo de nuevo. Lo siento muchachos. Yo dije, pues está aburrida la partida, pero tampoco me hagan eso. Mm, Aquí hay un temita táctico. ¿Sí ven la partida? Sí, profe. Sí, señor. Ok, ¿cuál es el temita táctico? Que si él acepta ese sacrificio, yo tomo con caballo, obviamente no voy a perder ahí. Ese alfil no puede hacer jaques. O bueno, podría hacer jaques, pero mi intención es venir a hacer jaque con ataque doble a torre y a rey. Ahí tendría que mover el rey, ¿no? Porque digamos, si mueve el alfil para hacer jaque, yo puedo tomar ese alfil gratis. Dime. Sí, y si no quiere perder el enroque, podría, por ejemplo, mover la torre. Pero esa torre deja de proteger el alfil negro. Cosa que voy a aprovechar. Estaba pensando en una, pero no es buena porque ese alfil está ahí.
poder aprovechar para echar ese caballo, ya que tengo un tiempo. Ah, moví la torre. Yo pensando con ojo cerrado y no sé qué podría hacer. Vamos primero a sacar ese caballo. Me molesta un caballo en esa posición. Porque yo, jaja, jiji, ese rey está muy expuesto. Y pues resulta que el mío también lo está. Entonces creo que sí es un pequeño problema. Así que vamos a sacar ese alfil para buscar un enroque. Probablemente él haga lo mismo, sacando su alfil. No, no tiene casillas para mover ese alfil. Así que saca el otro. Esto es muy interesante. Aquí se plantean muchísimas amenazas. Pero yo puedo defender ese caballo y defender mi rey, o sea, ponerlo en una casilla más segura, con un solo movimiento, el enroque. Ahora, si él captura, yo puedo capturar con torre, le corto todo eso y puedo doblarme con torres y hacer jaques. Ahora, puede atacarme con el caballo, sí, pero pierde pieza. O sea, sí, rompe mi enroque, pero pues realmente una pieza por un enroque, digamos que estoy bien, porque sus piezas no tienen cómo llegar hasta mi enroque. A ver, otra idea es que pueda mover el... Ah, tomo... Ok, bueno. Pues ante esa yo le voy a regalar... No, mentiras. No puedo regalar piezas. Mis piezas están defendidas, las de él no tanto. Así que ya que me ataca antes de que me pueda hablar, va a venir aquí, ya que no tiene un lugar. Ahora, podría atacarme, hacerme un doble a rey y torre, pero en este momento mi peón lo está impidiendo. ¿Vale? Ahora saca su alfil, lo cual es normal porque se quiere enrocar. Y yo voy a aprovechar para doblarme. Ahora, aprovechando que yo sabía que era lo que él quería hacer, que era enrocarse, veo que hay unas ciertas debilidades. Por ejemplo, ese caballo, ¿a dónde va? Digo, ¿a dónde va que sea una buena posición? Porque claramente tiene algunas cositas, como por ejemplo ir con el caballo ahí. Ahora el alfil está atacando a mi torre. Pero yo voy a hacer como que no me importa y voy a hacer un jaque. Jaque intermedio que no puede cubrirse, así que tiene que irse. O perder la torre. Cualquiera de las dos me sirve. Ahora, ya que su rey está aislado, ¿qué otra cosa me puede interesar? Mi alfil es pésimo. Voy a intentar darle una salida para que controle algunas casillas importantes. Ahora, podría tomar con alfil a mi peoncito, que considero que es de lo mejorcito que puedo hacer. ¿Se me escucha? ¿O se me volvió a ir? Sí, se escucha. Sí, se escucha, profe. Ok, ¿se está entendiendo más o menos qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que estoy intentando buscar? Su rey está solito. Sí, señor. Ahora, esa posición mejoró mi alfil blanco, pero empeoró mi alfil negro. ¿Por qué la hice? Porque le estoy quitando casillas importantes a la torre. Ahora, doblarse esas torres va a ser algo complicado. Al menos en las columnas abiertas. En la columna abierta y en la columna, digamos, que está con más espacio. ¿Vale? Uf, esa es buenísima. Esa es durísima. Pero yo tengo una jugada que son mejor. Y es esta. Ahora, si él captura esa torre, yo capturo la torre y ya estoy amenazando el alfil. Y el caballo. Así que, una de las, o sea, aquí puede tomar con torre. Y si toma con torre, pues yo tomo con torre y ya quito mi torre, la amenaza del caballo de él. Y además estoy atacando su alfil, que se tiene que ir.
toma con el caballo. Hacemos lo mismo. Vengo y tomo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Te estoy amenazando 2 piezas al tiempo. Esto es un ataque doble, aunque es un ataque doble en distintos, eh, digamos que en otro orden, porque normalmente atacamos 2 piezas con la misma, pero aquí yo estoy atacando 2 piezas con 2 piezas. Pero digamos que es lo mismo, ya que solo puede mover una pieza por turno. Así que yo sí o sí voy a capturar una pieza. Él prefiere perder el alfil. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Díganme, muchachos. ¿Capturo directamente ese caballo? ¿O puede que haya jugadas mejores? ¿Qué pasa si hago, por ejemplo, esta? Ok, hago esta, él va ahí, y yo tengo una jugada que es demoledora. Y ya es como para que la abandone. Ahora, él captura, que digamos que era lo obvio que tenía que capturar. Pero aquí yo tengo esta. Y es mate. Y aquí él ya no tiene más que hacer que entregarme piezas. Me entrega primero la torre, la tomo, luego tiene que poner el alfil, me lo como y es jaque mate. Por eso les digo, cuando veamos que hay una jugada buena, es decir, por ejemplo, puedo tomar esa torre y si él me toma con alfil, yo tomo el caballo. Parémonos un momento a ver si hay otra jugada mejor. ¿Vale? Ahí ya se retiró, sí, no había nada que hacer. En esta vimos lo que son piezas débiles, nos está pidiendo revancha, no. Piezas débiles y clavadas, directas e indirectas, ¿vale? Clavada, esa torre que estaba defendiendo el alfil, por ejemplo, era una clavada indirecta. Porque la torre se podía ir, pero perdía una pieza. Clavada directa era lo que seguía acá. Él tenía que poner la torre y yo podía capturar. Y él tenía que seguir poniendo material para interponerlos. Y esa pieza ya no está haciendo nada, ya no está atacando, ya no está defendiendo, ya no está haciendo nada. Incluso en esa posición me hubiera puesto la torre, tomo con torre y él toma con alfil, yo puedo tomar el caballo. Y ahí lo obligo a que él mueva un peón para intentar salir del mate. ¿Vale? Vale. Entonces, jugadas intermedias también vimos, ¿vale? Que son por ejemplo, esta es una jugada intermedia. Porque quiero desviar la atención de lo que él acaba de hacer. Si logramos desconectar una jugada con otra de nuestro enemigo, entonces tenemos una gran iniciativa y podemos aprovecharnos de ello. Aquí yo esperaba que él tomara con torre, yo tomar con torre, amenazando el alfil, venía con la torre y entonces yo acercaba el rey a ese caballo para empezar a molestarlo. Pero la partida se dio bien. Creo que vimos también eh, las amenazas. ¿Qué es lo que estamos amenazando? Él me estaba amenazando una torre que yo no quería quitar de ahí, porque si no, pues perdía un tiempo y mi torre quedaría muy expuesta. Así que me estaba amenazando algo, a mí no me interesó. Estructura de peones. Miren esa estructura que él tiene de peones. Realmente no es para nada buena. Primero, el peón que tiene avanzado en F4 es muy débil, solo le está defendiendo una torre. ¿Vale? Que es raro, ¿no? Decir que es débil porque una torre lo está defendiendo. Lo que lo hace débil es que esa torre se tiene que centrar en la defensa de ese peón. Entonces está jugando con una pieza menos. ¿Vale? Sus piezas están desconectadas. Ese caballo nadie lo está defendiendo.
que era lo que les decía, tener muchas piezas en el aire no es bueno porque se pueden atacar. Aquí ese caballo estaba en el aire, ¿qué hizo? Tomó la torre, yo tomé la torre de él y ya estaba atacando dos piezas que estaban desconectadas. No había una forma de defenderlas a las dos a la vez. Entonces, ¿qué principios él no utilizó en el medio juego? Asegurar todas las fichas. Sí, la defensa de fichas. Asegurar todas las piezas. Y eso es un error, un craso error. Porque si no defendemos todas las fichas, estamos jugando con piezas de menos. Porque nuestras piezas van a ser atacadas. Y va a llegar un momento en el que no vamos a poder defenderlas. Lo que le pasó aquí. Ahora, él tenía una torre en una columna, la otra torre en otra columna. Estaban desconectadas las torres. Las torres son poderosas si están conectadas. Si El no están caballo está conectadas son encerrado. muy débiles. El caballo estaba encerrado porque no tenía formas de irse fácilmente. Y para salir de ahí, pues era complicadísimo porque se me ocurre que el caballo podía irse. No, era muy complicado. La estructura de peones, los peones no están defendiendo ninguna posición, ninguna entrada, nada. Hicieron el error que dijiste ayer, de los 3 peones y la torre. Sí, esos 3 peones que están haciendo no están haciendo absolutamente nada. Son débiles. Por ejemplo, el peón de C nada lo está defendiendo. El peón de B nada lo está defendiendo. El único que está defendido es el peón de A. Ahora, ¿yo por qué no hice nada con esos peones? Porque entonces le daría juego a la torre. Y ya que mi rival tiene una pieza mala, no se la quiero mejorar. Bueno, entonces, el ataque doble se vio, que es otro principio del medio juego. El rey no estaba tan protegido. Parecía que estaba protegido, pero realmente no estaba protegido. Estaba encerrado en ese cuadrito. Y como les digo, hay veces que el rey está más seguro sin enrocarse. En este caso, mi rey en el centro y sin peones cerca, estaba mucho más seguro que su rey lleno de peones y con una torre. Ok, se entendieron las... ¿se entiende hasta ahí? Sí, señor. Ok, moviendo este peón, hay otro tema que es estratégico, que es el sacrificio. ¿Vale? Ese peón yo sabía que estaba muerto, pero podía morir como un guerrero espartano o podía simplemente morir, solito y abandonado. Entonces él, como un verdadero espartano, se fue a la batalla sabiendo que iba a perder, porque aquí él perdía esa batalla, pero yo ganaba la guerra. Eso se llama desviación o atracción de piezas. Cuando hay una pieza que está defendiendo una posición que es débil, lo mejor que puedes hacer es quitarla de ahí. Normalmente se hace con amenazas, es decir, amenazo esa pieza con otra de menor valor para que tenga que irse. En este caso, lo que era débil era la primera columna. Así que tenía que quitarlo de ahí. ¿Qué tenía que hacer? Ir amenazándola para que se tuviera que ir. Y como sus piezas no estaban protegidas, ya lo único que podía hacer era empezar a entregarme todo su material. ¿Qué pasa si hubiera tomado con alfil? Con alfil, ahí el juego se hubiera alargado un poco más. Porque entonces, aquí, si en vez de tomar con toma con alfil, yo tomo su torre con alfil. Y él tomaría tu torre, amenazando ¿Con también el qué? otro alfil. Pues, ¿Con qué con la torre. toma? ¿Con cuál torre? O sea, me refiero a que si el alfil toma... el alfil toma el peón, ¿no? Ah, Ajá. sí, tiene razón. Perdón. Bueno, vete una para atrás, por favor. Y si tomaba acá Ahí. con alfil, yo tomaba ese alfil con torre. Y a la siguiente me comía ese caballo, que ese caballo tiene que escapar.
No, ya era inevitable, ¿no? Sí, ahí ya realmente estaba muy mal. Ahí lo único que podía empezar era empezar a chapotear, como se dice, para no ahogarse. Pero si ven lo importante que es, y en todas las partidas podemos irnos a las anteriores y vamos a ver que en todas está lo mismo, piezas que están débiles, un rey que está desprotegido, las piezas desconectadas. Un consejo, muchachos, y este consejo me lo dio mi profe, porque los profesores también tienen profesores. Él me dijo, nunca ataqué dos lugares con distintas piezas. Es decir, yo no puedo irme con un alfil y un caballo a un extremo del, digamos, al flanco de dama, y con el otro caballo y con el otro alfil irme al flanco contrario. ¿Por qué? Porque mis ataques van a ser débiles y las piezas pueden ser atacadas por separado. Y mis ataques van a ser muy débiles, van a ser fácilmente protegibles. Entonces, muchachos, si van a atacar una posición que sea con la mayor cantidad de piezas que puedan, siempre preocupándose de la defensa. ¿Vale? Para los que me decían que no había dado defensas, bueno, ahí vieron unas partidas de referencia defendiendo, porque me tocó en negras, creo que dos. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Muchachos, anímense, pregunten, den duro. Miren que estas cosas siempre es buenas tenerlas presentes. Y las dudas que estén lejos de uno. Uno siempre tiene que estar preguntando para realmente comprender las cosas. No hay ninguna pregunta. Pues por mi parte, no. Ok, todo quedó absolutamente claro. Sí, señor. Vale, muchachos. Entonces creo que podemos seguir, si quieren, con un poco más de teoría. Si quieren podemos seguir haciendo partidas modelo. Si quieren ustedes nos pueden mostrar una partida en vivo en la cual pongan en consideración estas bases y estos principios que les he dado. ¿Qué quieren hacer? ¿O quieren que dejemos la clase ahí? Ustedes me dirán, chicos, de las opciones que dio el profesor, si es la última, me dicen como para cortar grabación e iniciar nuestro torneo. Chicos, por favor. Una pregunta, maestro, ¿cuándo pues se va a enfocar más en el tema de finales y no tanto pues, de aperturas? Son más conceptos que a veces se pueden presentar y, digamos, se puede tener una posición realmente ganada y se pierde por no tener un conocimiento en el final. Ok, esto es una excelente pregunta. ¿De cuándo se me va a dar la gana de ya salir de aperturas y avanzar hacia... y dejar también el medio juego, que esta digamos era la última clase de aperturas, por eso simplemente les pregunté para saber que ya lo tienen claro. Eh, ya estamos en medio juego, la gracia es que saliendo de medio juego,
que esta sería la segunda clase, y yo creo que una clase más de medio juego, que es dedicada a pura estrategia, es decir, a buscar planes, tener jugadas candidatas, tener una o más opciones, depende de lo que vaya a jugar mi rival, saber qué es lo que quiere hacer él y cómo puedo actuar en consecuencia, si lo que él está haciendo me beneficia o no me beneficia. Una vez ya sepamos eso, vamos a llegar a finales muy buenos, y en el caso de que no, vamos a tener dos clases sobre finales, en las cuales también van a haber ejercicios de cómo ganar distintos tipos de finales. ¿Qué hacer cuando tenemos una pieza de más? ¿Qué hacer cuando no tenemos pieza de más, sino al contrario? ¿Cómo buscar el rey ahogado? ¿Vale? ¿Por qué todavía no he llegado o no he tocado ese tema? Primero porque tenemos que empezar por las bases de la apertura, luego el medio juego, para llegar a un final. ¿Vale? Porque si no tenemos claro ni la apertura ni el medio juego, probablemente no lleguemos a un final. Listo. Entonces yo creo que para la siguiente clase terminamos medio juego y en la siguiente empezamos ya con finales. ¿Fue satisfactoria la pregunta? ¿La respuesta? Sí, señor. Listo, muchachos, pues yo creo que dejemos la teoría hasta aquí, o si no, pues nos llenamos de tanto que no se nos queda nada. Y más bien mientras lo que aprendimos hoy, sinceramente yo sí prefiero no ir como tan al afán, no sé, pues ahí sí ustedes dirán la dinámica. Pues sí es necesario quedarse un poco en las aperturas porque pues en lo personal uno se queda, puede uno decir, sí, sí, entendido, pero en el momento del juego, baila. Y pues yo alcancé a notar hartísimo. ¿Cuántas veces nos repitieron aquí el gambito y aún así lo voy a llevar a la práctica y ni para adelante ni para atrás? Entonces siempre es bueno pues tener clara bien la base como para ya seguir con un buen juego y llegar en los altos, ¿no? Entonces, como dice, poquito a poquito, despacito. Entonces ya voy a dar por finalizada exactamente, Juan. Entonces es como empezar a construir una casa y comenzar por el techo. Algo así. Entonces, dime, Cristian. Yo tengo una preguntita y bueno, cuando uno empieza, pues es que yo no he podido asistir a todas las clases, especialmente las iniciales, pero cuando uno empieza, por ejemplo, con las dama gambito, rey gambito y todo eso, y ofrece aperturas abiertas, y luego, o aperturas cerradas, la diferenciación entre abiertas y cerradas aún no la tengo clara, eso para que lo tenga en cuenta, profesor, si me lo puede explicar en una clase adelante. Y la otra es en qué momento pasa de ser una apertura tradicional, por ejemplo, con todas las jugadas que uno ya conoce, a una intuitiva. Son dos preguntas muy buenas y te las puedo contestar si quieres aquí mismo. Primero, ¿cuál es la principal diferencia de de un medio juego como eh, cerrado y abierto? La primera es el valor relativo de las piezas, ¿vale? En una posición cerrada y que no es fácil abrirla, es decir, los peones están enfrentándose entre ellos pero no se pueden capturar, se le tiende a dar mayor valor a los caballos, ya que pueden saltar como se vio en la partida que creo que fue la primera, segunda, en la cual mis caballos dominaban muchas casillas y podían saltar de lado a lado, mientras que el alfil de él estaba chocando con sus peones, ¿vale? Entonces ahí técnicamente el caballo vale más, porque no se podía abrir la posición. Mientras que en un juego abierto es porque o bien los peones centrales ya no existen o hay diagonales que uno llama fianchetos, en las cuales no hay peones interponiéndose, o que era una partida cerrada pero por una ruptura de peones cambió
Y entonces hay peones a los laterales, pero en el centro no tantos. Entonces los alfiles toman muchísimo poder. ¿Por qué? Porque pueden dominar muchísimas casillas. ¿Vale? No sé si eso de la diferencia quedó claro. Sí, señor. Ok, y la segunda pregunta era, ¿cuál? Perdón. ¿En qué momento de hacer una jugada, por ejemplo, que seguimos un plan de apertura y inicia a hacer una jugada de intuición? Por ejemplo, en la primera usted está jugando una apertura simétrica, creo que está jugando una apertura simétrica, Sí, y de un momento a otro se pasó como a una más de intuición porque pues empezaron a jugar cuando muy uno se sale de bastantes la figuras. teoría. Bueno, cuando uno deja en sí el libro a un lado y se pone a ver qué es lo mejor, normalmente se da cuando hay una variación. Cuando hay una jugada que tú no entiendes, por ejemplo, yo creo que en la partida que tú estás diciendo, esa fue una apertura Bird, él movió un peón lateral, que yo de una lo dije, normalmente es una mala jugada en una apertura mover ese peón. Peones de torre, a menos de que sea para atacar un enroque o una pieza o algo así, no es tan buena jugada. Y entonces ahí yo obviamente no iba a subir el peoncito, sino iba a aprovechar ese tiempo que tenía además para empezar a desarrollar piezas. Y ahí yo ya tenía una ventaja de tiempos, ¿vale? Ya tenía más piezas desarrolladas que él. Entonces yo creo que es eso. Cuando tú ves una jugada que tú consideras un error o que no es la mejor, entonces ahí, por eso en las primeras clases, las primeras 3 clases fueron sobre el entendimiento de la apertura. ¿Qué es lo que estamos buscando en la apertura? Porque las aperturas que nosotros conocemos, como la española, la italiana, la escocesa, ¿por qué se hacen? ¿Qué buscan? Entonces, si vemos que alguien se sale de la teoría, tenemos que aplicar lo mismo. ¿Qué está buscando? ¿Qué es lo que quiere hacer con esa jugada? Entonces, ¿cuál fue mi respuesta en ese momento? Pues probablemente movió ese peón como profilaxis, es decir, adelantarte una jugada del rival para que no le clavara el caballo y no le doblara peones. Pero pues esa no era realmente una debilidad, porque podía defender el caballo con el alfil desarrollando una pieza y si yo tomaba, él tomaba con alfil. Y entonces él ya tenía la gran diagonal que apuntaba hacia mi enroque corto. Entonces yo creo que es eso, principalmente entender la posición. ¿Sí se entendió o me enredé mucho? No, no, ahí se entendió. Normalmente cuando sacan los peones laterales, eso es como una defensa siciliana, se puede decir. Pues es que la siciliana tiene una estructura de peón de rey, es decir, E4 y luego vamos a C5, que esa creo que la expliqué en una clase, que evita, lo que quiere evitar ese peón es que yo suba mi peón de dama dominando el centro, porque ahora él perfectamente ya con el peón en C5 puede capturar el DD4 y puede empezar a subir sus peones y digamos que yo tengo un peón menos en el centro, ¿vale? Entonces es algo distinto a la siciliana. O sea, cuando digo peones laterales me refiero a los que están en la columna de la torre. Mover esos peones en la apertura, a menos de que sea por un plan, considero que es un error. Porque pierdes un tiempo y si no estás atacando nada, pues no te sirve de nada. Antes le estás quitando una casilla al caballo, que a veces es necesario llegar a esa casilla para luego saltar a otras mejores. ¿Sí? Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta antes de que se finalice la grabación y demos paso al torneo de espartanos? Y espartanas, que también está Lady, está Diana.
Profe, tutor, una pregunta, su merced en alguna grabación explicó cómo se reconoce las jugadas, toda una jugada desde el principio, con la sola apertura, como para revisar. ¿A qué te refieres con una jugada? Sí, pues de pronto que mueven las 3 primeras piezas, las 4 primeras piezas y ya se sabe qué jugada va a ser. Pues es que mira que es difícil llegar a decir, bueno, si mueve estos 3 peones, lo que quiere hacer es jaque mate con un peón y un caballo, porque es difícil porque tiene muchas Muchas opciones. posibilidades. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en las primeras clases de aperturas? Entender que cada movimiento de él mejora una posición, empeora otras. Entonces, ¿por qué mueve este peón? El peón de rey, digamos, ¿por qué se mueve en la española? Ah, para darle salida al alfil blanco, a la dama, empezar a controlar el centro. ¿Y el rey por qué? ¿Y por qué el negro mueve también el peón de rey? Pues para evitar que yo le suba el peón de dama y tener un buen centro. Ah, listo. Entonces yo sabiendo que esa jugada mejora unas casillas, es decir, impide que yo suba mi peón de dama, también empeora otras. Por ejemplo, los peones de F y de D, que son los que están diagonal al rey, están débiles. Están muy débiles, sobre todo el de F. Es decir, el que está enfrente del alfil de casillas negras. Ese peón es muy débil porque solo lo está defendiendo el caballo. Entonces en la española se busca primero atacar el peón que acaban de avanzar y preparar el caballo para en algunas posiciones saltar con él a G5 y amenazar un doble a dama y a torre, o incluso venir con el alfil y dar un jaque y quitarle la posibilidad de enroque. Todo eso se vieron en las primeras clases. Sí, excelente. Bueno, ¿hay más preguntas? Sincérense, pregunten cualquier cosa. Si no saben por qué la luna no es de queso, pues también lo pueden preguntar. No sabría responderles, pero preguntar lo pueden hacer. Sí, uy, Dairo se fue. Dairo no está. Creo, Bueno, todas las clases quedan grabadas y quedan subidas a un drive, donde están ordenadas y donde aparece el nombre del ganador del torneo del día. Bueno, muchachos, agradecemos a todos su participación. Pues desde Bienestar Integral y la línea de recreación y deporte, doy por finalizada esta 13ª clase. Agradezco mucho a la sabiduría aquí de nuestro profesor José Manuel Restrepo y los espero en una próxima clase. Haremos a continuación a nuestro torneo.